La clase de hoy vamos a hablar del músculo, de la fisiología del músculo. Vamos a ver algunos temas en la clase teórica y yo les voy a señalar cuáles son los temas que se van a ver de músculo en los seminarios o en el trabajo práctico, los que tienen obligatorios, ¿no? Que son los que se hagan en el laboratorio. Bueno, han empezado esta semana. Los felicito, ya empezaron a cursar los que empezaron a cursar y van a ir avanzando. Este es el tema que van a tener la semana que viene. Esta semana van a continuar con membrana, las dos clases de membrana, y después la semana que viene van a tener músculo. Entonces partimos el otro día de hablar de la membrana plasmática, de las condiciones en que estaba esas condiciones particulares de equilibrio, que en realidad es un estado estacionario, porque las concentraciones de un lado y del otro de la membrana son diferentes, lo vimos que en el espacio extracelular hay más concentración de sodio, en el extracelular, ¿no? Más concentración de sodio, de cloruro, de calcio, y en el medio intracelular lo que predomina es el potasio. Para que eso se mantenga de esa manera, eso es una síntesis de lo que vimos el otro día, tiene que tener una peculiaridad la membrana plasmática, o sea, tiene que tener propiedades la membrana plasmática para que esto se mantenga así. Y las propiedades fundamentales es que es muy permeable al potasio, o sea que los canales de potasio permanecen abiertos en el reposo, y es impermeable al sodio, al cloruro y al calcio. O sea, esas son las características que tiene la membrana y lo que permite mantener ese estado estacionario. Que sabemos que no es estático, ¿no? No es que sea estático así, sino que hay un movimiento de los iones. O sea, todo el sodio que puede llegar a entrar en determinadas circunstancias va a volver a salir, y todo el potasio que sale normalmente va a volver a entrar por un transporte activo en esas condiciones, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Y eso es lo que mantiene. Si nosotros bloqueáramos la bomba sodio-potasio ATPasa, este desequilibrio se nos perdería. O sea, pasaríamos a tener una situación no viable para la célula. O sea, que la bomba sodio-potasio es muy importante en este estado estacionario. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo el otro día, y vimos también que la membrana tiene un potencial de membrana que varía de acuerdo a las células. Pueden encontrar células desde menos 90 a menos 260, pueden llegar a encontrar. Y hay células, ese es en el reposo. Hay células que siempre se mantienen en el reposo, pero hay otras células que pueden ser modificadas de ese estado de reposo y pasar a un estado excitado. Y fundamentalmente son las células musculares y las células nerviosas, o sea, los distintos tipos de neuronas. Y es así como se lleva la información a través de esos tejidos. O sea, dicho esto, nos metemos ahora en el tema de hoy, que es la fisiología del músculo, donde vamos a hablar un poco de estos potenciales de acción, y lo que vamos a hablar también es del... A ver si... empezamos mal, ¿eh? Bueno, voy por acá. Tejido muscular. Busquen en el recuerdo lo que vieron en anatomía e histología de los tejidos musculares. O sea, en el tejido de lo que vamos a hablar es el músculo esquelético, que es estriado, lo mismo que el cardíaco, que es estriado, pero tiene muchas diferencias en la fisiología, que ustedes las van a ir viendo. O sea, el esquelético y el cardíaco, y el músculo liso. ¿Dónde está el esquelético? Está relacionado con toda la parte motora, los distintos, eso lo van a ver también, o sea, las concentraciones que se realicen en el músculo esquelético va a generar movimientos. No siempre movimientos, nuestros músculos tienen un tono que nos permite mantener la postura. O sea, si los músculos no estuvieran en determinado tono en este momento, yo no podría estar parada. Y si me siento, el tono va a cambiar de esos músculos, ¿no? Y si me acuesto, el tono también va a cambiar. O sea que los músculos no solamente son movimientos voluntarios los que tienen, sino que involuntarios, y como buen ejemplo es la regulación de la postura, que lo van a ver cuando vean neuro ahora a continuación. El músculo liso tenemos en distintos lugares, tenemos en el estómago, intestino, el útero, pero es muy importante los vasos sanguíneos, porque cuando vean cardio van a ver que, ¿se acuerdan de la pared de los vasos sanguíneos, ¿no? Que tenían el endotelio, una capa de células musculares, y después, bueno, otras estructuras relacionadas con ese vaso. Esa capa de células musculares van a ver que tiene
la posibilidad de contraerse o relajarse, existe músculo liso. Y eso va a cambiar un poco el funcionamiento del sistema cardiovascular. Eso lo van a ver bastante cuando vean cardiovascular. Entonces, estos son los tipos de músculo. El 40% del cuerpo es músculo esquelético, 10% es liso y cardíaco. Más o menos esos son los porcentajes. ¿Cuál es el componente más importante del cuerpo? ¿El que más porcentaje hay? El agua, señores, o sea, somos, cuando un bebé nace, prácticamente más del 80% es agua, y a medida que uno envejece o va pasando los años, van pasando, pero casi un 70% del peso corporal es agua. Fíjense que agua hay en el intracelular, agua hay en el extracelular, o sea que en realidad es así, por eso es lo importante también de regularla, ¿no? Ese equilibrio hídrico. Entonces, se tienen que acordar ustedes de lo que vieron en histología, cuáles son las características histológicas de estos tejidos. Vamos a empezar a ver un poco de músculo esquelético. El músculo esquelético siempre se va cuando se contraiga, es porque le llega una información. Fisiológicamente, ¿de dónde le va a llegar la información? De las motoneuronas, que están ubicadas en la médula nerviosa, ¿no? Entonces, la motoneurona es la que finalmente recibe la información. Ya lo van a ver, estudiar ahora cuando empiecen con neuro, de dónde le llega la información a la motoneurona. Y fíjense que la motoneurona le va a llegar la información en forma de un potencial de acción, que ya lo estuvimos viendo el otro día, que esa situación de reposo podía pasar a una situación excitada y generarse un potencial de acción. Esto sería un potencial de acción de una neurona. Fíjense que acá tenemos el terminal nervioso, vamos a marcarlo así. Tenemos el terminal nervioso donde le llega la información a la neurona. Ustedes van a estudiar bien a partir de la semana que viene, cuando empiecen con neuro, qué características tiene esta sinapsis, ¿no? Van a estudiar sinapsis, y que esta es una sinapsis particular porque es neuromuscular, ¿no? Es muy particular. Entonces, lo que se genera cuando esta información llega al músculo, lo que se transmite esa información también en forma de potenciales de acción. O sea, para generar potenciales de acción, recuerden que lo que tiene que pasar es un cambio en las propiedades de la membrana. O sea, lo que pasa con la membrana, que se abren canales de sodio, empieza a entrar el sodio por una diferencia de concentración, porque están abiertos los canales, y se despolariza la célula. Lo que era positivo en el extracelular, cerca de la membrana, y negativo en el intracelular, se invierte. Entonces, cuando esa membrana se polariza, se despolariza. Al entrar el sodio en esa cantidad, hace que nos queden cargas negativas afuera y positivas adentro. Esa es la condición en que una célula está despolarizada. Vuelvo a insistir, no todas las células se van a despolarizar ante un estímulo, fundamentalmente los distintos tipos de músculo y el sistema nervioso. La célula del sistema nervioso. Entonces, lo que se genera es un potencial de acción en esta célula muscular, que tiene esta característica. La célula muscular tiene un potencial de reposo estable. Si no recibe el estímulo o no le llega una información de un potencial de acción, se va a quedar ahí, ¿no? Pero entonces, cuando sucede esto, que le llega esta información, se abren los canales de sodio, se produce la despolarización de la membrana, se llega al umbral si el estímulo es suficiente, y se produce el potencial de acción. Esta es la forma que tiene un potencial de acción de una célula muscular, es como una espiga, ¿no? O sea, ¿y por qué tengo esto acá abajo? Es porque esta es la contracción, esta es actividad eléctrica, y esto es la contracción que yo veo, o sea, la fuerza de esa contracción. Fíjense que hay un periodo donde está relajado y se produce la contracción, y después hay una fase de relajación cuando ustedes esta parte, como lo tengo marcado un poco en este esquemita, esto lo van a ver en seminario y trabajos prácticos. O sea, ¿qué pasa en esa célula muscular cuando se produzca la despolarización? Porque junto con el calcio que se mueve, ¿qué otro ion se va a mover? Perdón, lo dije yo, perdónenme.
junto con el sodio el calcio, ¿no? Junto con el sodio el calcio, y eso es lo que va a generar finalmente la contracción de esa fibra, ¿no? Esos mecanismos moleculares que se dan los van a ver ustedes en seminario o en el trabajo práctico. O sea que entran los dos y es el calcio el que va a estar relacionada con la contracción. Recuerden que está el sarcómero, está la actina y la miosina, que son las fibras contráctiles, que se van a producir puentes entre ellas por todo un mecanismo, y eso va a generar la contracción. Entonces, lo que vamos a ver ahora, bueno, esto es un poco más grande, acá se produce el potencial de acción y esta es la fuerza de contracción. Esto es fuerza, esto es mecánico y esto es eléctrico, ¿no? Entonces, el ingreso de calcio a la célula muscular produce esa respuesta, se va a contraer. Esa contracción, si no aparece otro potencial de acción para estimularlo, o sea, va a quedar en un estado de reposo, ¿no? O sea, pero en general en los movimientos, o tanto voluntarios como involuntarios, hay una frecuencia de potenciales de acción, ¿no? Recuerden que yo les había dicho el otro día que hay un periodo durante el potencial de acción que por más que le demos otro estímulo no se puede generar otro potencial de acción, que son los periodos refractarios. En absoluto, ningún estímulo va a poder generar otro potencial de acción, pero entramos en un periodo refractario relativo que sí, ante un estímulo, puede generarse otro potencial de acción. Pero igual, aunque se hubiera repolarizado, fíjense lo que pasa, está todavía contraído el músculo y ya está repolarizada la membrana, o sea que puede venir otro. Y esto explica esto. Esto es un estímulo aislado, tuvo un estímulo aislado y se produce la contracción, ¿no? Esa tensión del músculo. Esa contracción es aislada, pero fíjense, porque llegó un potencial de acción solo. Si la frecuencia de potenciales de acción empieza a aumentar, o sea, la cantidad de potenciales de acción que le van llegando como información, puede ser que al producirse otro potencial de acción, el músculo no esté relajado, está en estado contraído, ¿no? Entonces se produce otra contracción. Y si estos estímulos son muy seguidos, puede llegar a ser un momento que no permita que directamente no se relaje absolutamente el músculo, no tenga ni un periodo de relajación, sino que se mantenga contraído. Esta es una contracción aislada y esta es una contracción que se llama contracción tetánica. Nada que ver con la patología, Esto se llama contracción tetánica porque se mantiene contraído. ¿Qué observan ustedes en esto? El estímulo es el mismo. El estímulo es el mismo, pero la frecuencia cambia. ¿Y qué observan? ¿Qué pasa con la fuerza de contracción ante el mismo estímulo? Yo no veo que se mantenga, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa con la fuerza? Cada vez es mayor. Con el mismo estímulo, al aumentar la frecuencia, cada vez es mayor. Y esto se debe a lo siguiente: la fuerza máxima ante un estímulo es cuando la frecuencia aumenta tanto que no permite relajarse al músculo. Entonces es una contracción tetánica. Muchas veces tenemos contracciones tetánicas así puras, a lo mejor no, pero tenemos contracciones intermedias, digamos, porque un músculo, como hablábamos en la postura, por ejemplo, que tiene que recibir información permanente para mantener una contracción permanente, porque si se relajaran los músculos de la postura, en mi caso, terminaría cayéndome, o sea, no podría mantenerlos, o sea, se mantienen. ¿Y por qué la fuerza es cada vez mayor? Porque cuando se produce una contracción aislada, se produce la contracción porque están todas las proteínas contráctiles que van a producir la contracción, pero parte de la energía se va a perder en estirar el componente elástico, ¿no? O sea, se produce con una determinada fuerza porque parte se pierde en estirar el componente elástico. El componente contráctil es el contráctil, el sarcómero, y el elástico es todo lo demás, ¿no? Todo lo demás del músculo, todo, membrana, tendones, todo es el componente elástico.
Entonces, ahí se pierde un poco de energía, entonces no tengo tanta fuerza. Pero ¿qué pasa si yo sigo dando estos estímulos repetidos? El componente elástico se va a mantener estirado, o sea que no tengo que dar más energía para estirarlo, pues ya está estirado. O sea que todo lo que yo obtengo es la fuerza por la parte contráctil todo se deriva toda la energía a contraer a esa célula. Esa es una manera de aumentar esa fuerza de contracción, aumentando la frecuencia de estímulos que se le dan, o también el reclutamiento de unidades motoras. O sea, el músculo esquelético no funciona como un todo o nada, ¿no? O sea, puede contraerse algunas células y otras no, pero si los estímulos empiezan a ser repetidos, cada vez son más las unidades motoras que están involucradas y que cada vez va a ser mayor la fuerza. ¿Por qué les digo eso? Porque no en todos los músculos es lo mismo. En el músculo cardíaco, el músculo cardíaco cumple con la ley del todo o nada. Cuando se despolariza una célula y se contrae, se despolarizan todas. Si no, imagínense que el músculo cardíaco no podría trabajar. Ustedes lo vieron, el músculo cardíaco actúa como bomba. Si todas las células de los ventrículos no se contrayeran al mismo tiempo, entonces tendríamos un problema en el funcionamiento de ese corazón, ¿no? O sea, pero eso no pasa en el músculo esquelético, que tenemos que aumentar el estímulo para que se involucren más unidades motoras y eso también, más motoneuronas que pueden estar mandando la información y eso aumenta la fuerza de contracción. Eso con respecto a los potenciales de acción y la relación éxito-contráctil, o sea, de que llega la información y se contrae. No vimos mecanismos, pero ya saben ustedes que uno de los mecanismos es que ingrese el calcio a la célula, es fundamental, tiene que ingresar el calcio a la célula. Y para relajarse, tiene que volver a salir el calcio de la célula y se va a hacer por un transporte activo, por una bomba de calcio que lo lleva al retículo. El calcio no solamente viene del exterior, también del retículo sarcoplásmico, entonces necesito disminuir la concentración de calcio para que se relaje, ¿no? Ese es el tema. Ahora vamos al músculo cardíaco en esta parte. O sea, el músculo cardíaco tiene un potencial de acción totalmente diferente al músculo esquelético. Si ya lo ven, esto no es una espiga, ¿no? Este es el potencial. Esta es perdónenme que les aclare. En el corazón hay células que son contraídas, los cardiomiocitos que se contraen, y células marcapasos, que también son de músculo cardíaco, pero son diferenciadas. De hecho, las células marcapasos tienen automatismo, ¿no? O sea, no necesitan ningún estímulo para generar un potencial de acción. Entonces, este es de una célula, un cardiomiocito, que son los contráctiles. Fíjense lo que pasa. Por empezar, tiene un potencial de reposo. Tiene un potencial de reposo, es alrededor de entre menos 80, es el valor que tiene el músculo cardíaco, y que si no recibe un estímulo no va a salir de ese estado de reposo. Por suerte recibe los estímulos, porque si no tendríamos un problema con esto, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando le llega el estímulo en forma de potenciales de acción, le va a llegar a todas las cardiomiocitos, potenciales de acción que se van a generar en las células marcapasos, que ahora las vamos a ver, las células marcapasos. Esos potenciales de acción se generan en las células marcapasos que tienen automatismo. Entonces, cuando le llega, se produce el ingreso, la despolarización de la membrana con apertura de canales de sodio y de canales de calcio, se cierran los canales de potasio, porque eran los que estaban abiertos en el reposo, y se produce la despolarización. Fíjense la diferencia que hay, hasta acá más o menos podemos decir que es casi como pasa en el músculo esquelético, pero ¿qué pasa después? No cae rápidamente en espiga como decía el músculo esquelético, acá la repolarización, sino ¿qué pasa? Hay una meseta. ¿Y por qué se da esa meseta? Algo tiene que estar pasando con los iones para que esto pase así. Y lo que pasa es lo siguiente: los canales de calcio de la célula cardíaca, los canales de calcio son canales lentos. ¿Qué significa que sean lentos? Que cuando se abren tarda mucho tiempo en cerrarse. Quiere decir, y por eso se da esta meseta, porque sigue entrando calcio a la célula, porque esos canales de calcio están abiertos.
Y después, bueno, después se cierra, por más que sean lentos, en un momento se cierran y se repolariza, se abren los canales de potasio que son rectificadores y se repolariza la célula y vuelve a su estado de reposo. Esta es la característica del potencial de acción del músculo cardíaco. Hasta acá vamos, ¿no? Bien. Acá abajo en este gráfico ven lo que pasa con las permeabilidades, ¿no? Como yo les explicaba, disminuye la permeabilidad del potasio cuando llega el estímulo, aumenta la permeabilidad de la membrana al sodio, con lo cual despolariza la célula. Fíjense a dónde quiere llegar, va a llegar a valores positivos, ¿no? Porque busca el equilibrio del sodio. Y fíjense que también en el mismo momento se empiezan a abrir canales de calcio que se mantienen abiertos y por eso durante la etapa de la meseta hasta que después se repolariza. Fíjense que después vuelve a aumentar la permeabilidad del potasio y eso repolariza la membrana. Eso es una célula muscular cardíaca de las contráctiles, un cardiomiocito contráctil. Este es el potencial de acción de una célula marcapasos. Primero ya les dije, las células marcapasos no tienen un potencial de reposo estable. O sea, en ningún momento se quedan en un valor de potencial de reposo estable como sí pasaba acá o sí pasa en el músculo. Entonces tienen esta fase 4, que es una fase en la cual se empiezan, que cuando vean cardio van a ver que lo vamos a llamar prepotencial diastólico, ¿no? O sea que está durante la diástole. Esa etapa es lo que caracteriza a la célula marcapasos, que es automático. Automáticamente se abren canales, hay distintos tipos de canales, pero sobre todo los canales Fanny, que son unos canales que se activan con la hiperpolarización. ¿Se acuerdan de hiperpolarización cuando íbamos por debajo de un valor determinado de potencial de membrana? En este caso no hace falta irse muy por debajo. A medida que repolariza, cuando se empieza a repolarizar la célula, eso abre esos canales Fanny que son de ingreso de sodio fundamentalmente, y también se abren canales de calcio. Al despolarizarse, empezar a despolarizarse la membrana, llega al umbral y se produce el potencial de acción. Esta es la característica, es diferente a esta, no hay ninguna meseta, no se queda el calcio ahí adentro, ¿no? Y acá están cómo cambian las permeabilidades a los iones. Entonces esto es un resumen, o sea, es el potencial del marcapasos. Esto es lo que podemos variar, esto no se puede modificar. Esta pendiente es la que se puede variar, porque la frecuencia de disparo del marcapasos, ¿con qué lo podemos relacionar? Con la frecuencia cardíaca, exacto. Entonces, siempre tenemos la misma frecuencia cardíaca, ya van a ver que no, y ustedes lo saben. Si salen a correr, saben que la frecuencia cardíaca les aumenta, por ejemplo, ¿no? O se pegan un susto por algo, también les aumenta. Cuando se van a dormir, cuando están durmiendo, la frecuencia cardíaca baja. Y eso está muy relacionado con el sistema nervioso autónomo, que ustedes ahora también lo van a ver a partir de la otra semana. Y lo que puede modificar, ya sea los neurotransmisores del sistema simpático, que son las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina, o del parasimpático, que es la acetilcolina, es esta pendiente. El sistema, los neurotransmisores simpáticos lo que hacen es aumentar esta pendiente, o sea, se llega antes al umbral y se dispara el potencial de acción. Eso lo van a ver también en trabajos prácticos o seminarios. Eso hace que haya mayor cantidad de potenciales de acción que se disparan del marcapasos en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso aumenta la frecuencia cardíaca. Esta información que se genera en el marcapasos se transmite a lo largo de los marcapasos. ¿Ustedes los vieron? ¿Dónde están? El seno venoso, que es donde desemboca la cava en la aurícula derecha, y después hay un aurículo ventricular, hay toda una red que eso lo van a ver en cardio. Entonces va la información en principio de célula a célula, pero primero por las aurículas y después pasa a través de este sistema de conducción a los ventrículos y llega al mismo tiempo a todas las células ventriculares. Es la información que se genera en el marcapasos.
Bueno, y acá está la entrada de calcio, se abren los canales IFANI, que son los IF, que yo les dije, también los canales de calcio, y así se produce el potencial de acción de las células marcapasos. Fíjense esto. Esto ya lo vimos, lo que está en azul o fucsia, en ese color celeste, ese es el potencial de acción, el de la célula cardíaca, ¿no? Que tenía un plató, que tenía esa meseta. Bueno, ¿qué pasa con la contracción? ¿Dónde se produce la contracción? Lo amarillo es la contracción, o sea, lo otro es eléctrico, esto es mecánico. Fíjense qué pasa. Cuando estoy en un periodo que pasa el periodo refractario, prácticamente, si le doy otro estímulo, recién voy a poder generar otro potencial de acción a esta altura, que ya lo tenemos relajado al músculo. Esa meseta hace que la contracción del músculo esté metida casi en el mismo momento que se está dando la meseta, y con lo cual no es posible en el músculo cardíaco. Tienen dos tipos de contracciones: las contracciones isotónicas, o sea, me contraigo y acorto el músculo, y contracciones isométricas, que contrae pero no lo puedo acortar el músculo. Ahora vamos a ver un poco de esas contracciones. Entonces, en este caso, siempre cuando se produzca la información de otra contracción, para otra contracción, ya está relajado el músculo. O sea, van a ver que en el corazón se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Eso le permite la funcionalidad. Yo le estoy metiendo un poco cardio como ejemplo, ¿no? Ustedes todo esto de cardio ya lo van a ver cuando llegue el momento. Entonces, las contracciones isométricas son aquellas que cuando el músculo se contrae, pero no se acorta. Se mantiene, se contrae y no se acorta. Aunque sea raro de verlo, sucede. O sea, se contrae pero se mantiene en la misma longitud. Esas son contracciones isométricas, el corazón las tiene. Y contracciones isotónicas es cuando se contrae y se acorta, que también las tiene el músculo cardíaco. El músculo cardíaco no tiene contracciones tetánicas, ¿no? El músculo cardíaco no tiene contracciones tetánicas, por suerte, porque si tuviera contracciones tetánicas se quedaría contraído y no podría funcionar como bomba, ¿no? Entonces, en el músculo esquelético hay contracciones isométricas, hay contracciones isotónicas y hay contracciones tetánicas. En el músculo cardíaco solo isométricas e isotónicas. Entonces, y ahora vamos al músculo liso. Músculo liso no son todos iguales, no tienen todas la misma forma. Los distintos tipos de músculos lisos no tienen la misma forma. De hecho, no son todos iguales los músculos lisos. Hay unitarios, eso lo tienen que haber visto en histología, hay unitarios y multiunitarios. Los unitarios es que se contraen todos al mismo momento las células. Los multiunitarios es que son aisladas las células y se van contrayendo independientemente. Entonces, eso hace que también tengamos distintos tipos de potenciales de acción. Tenemos los que son en espiga, que generalmente en el músculo liso los estímulos vienen, no vienen eléctricos, sino que los estímulos vienen en general por neurotransmisores, o por ejemplo la adrenalina que está circulando, ¿no? En sangre, por hormonas, o sea, algo que se une a un receptor de membrana y que genera la despolarización de ese músculo liso. Esto se da mucho en los vasos, el músculo liso de los vasos. Hay algunos que son potenciales de acción en meseta, que hace que sean contracciones mucho más lentas. Eso se dan, por ejemplo, en el tubo digestivo. Y hay otros que actúan como casi marcapasos, o sea, que tienen una actividad que les permite no tener un potencial de reposo estable, que son estas que ven acá abajo, y ante cualquier estímulo que pueda haber en el lugar ese, se genera un potencial de acción que tiene forma de espiga. En general se da en aquellos músculos lisos que tienen una actividad con marcapasos, ¿no? O sea que no necesitan estímulos para contraerse. No, esta la vamos a sacar porque la cambié por la otra y me había quedado ahí.
Entonces, eso ya se los dije, el músculo esquelético tiene unos 3 tipos de contracciones. Entonces, vamos a verlas un poco, las contracciones en el músculo esquelético. Las isotónicas, para dar un ejemplo de isotónicas, esto sería un ejemplo, ¿no? Quiero levantar algo. Si yo quiero levantar algo, va a tener que contraerse, relajarse otros, pero contraerse un músculo y se acorta, porque si no se acortara yo no puedo realizar ese movimiento. Entonces es una contracción isotónica. Si yo le cambio la fuerza, también va a ser lo mismo, una contracción isotónica con otra fuerza que tengo que levantar, ¿no? ¿Qué pasa con la isométrica? Ejemplos de isométrica. Ejemplo de isométrica, acá hay uno. Si yo estoy sosteniendo algo, tengo que tener contraído el músculo para poder sostenerlo. Esa es una contracción isométrica. No tengo acortamiento. Cuando no hay acortamiento, no hay trabajo. O sea, el músculo hace trabajo en este caso, no hace trabajo en este caso. O sea, o si yo tengo este vaso y lo tengo sostenido así, voy a tener una contracción isométrica del músculo, porque no lo estoy acortando. Si lo traigo así, ya estoy acortando el músculo, es una isotónica. Esos son los tipos de contracciones que tenemos en el músculo esquelético. Hay una relación, lo que se llama longitud-tensión, que esto se da en el músculo esquelético y también en el músculo cardíaco, que cuando estudien cardiovascular van a ver que a esto se llama, en el caso del músculo cardíaco, ley de Starling, ¿no? O sea, que hay una relación entre la longitud del músculo en reposo. Cuando hablamos de longitud del músculo, hablamos en reposo. La ubicación que tiene el músculo anatómicamente es la longitud, en el caso, digamos, en un individuo, ¿no? Es la longitud del músculo en reposo y la tensión que puede realizar ante un mismo estímulo. Entonces, si yo voy modificando la longitud del músculo en reposo, esto se puede hacer experimentalmente y después, bueno, se pasa, digamos, a lo que está pasando en el humano, ¿no? O en los animales. Entonces, si yo modifico la longitud del músculo en reposo antes de contraerse, eso es importante que lo sepan, a medida que voy aumentando la longitud del músculo, va aumentando la fuerza de la contracción. Y llega un momento, ahora vamos a explicar por qué, ¿no? Pero llega un momento, si yo analizo esta curva, que para una determinada longitud del músculo, la fuerza es máxima la que puede realizar con ese estímulo. A partir de ahí, si yo sigo estirando el músculo, cada vez va a ser menor la fuerza que puede realizar. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a lo que tienen dibujado acá en estos dibujitos. Es la longitud, esto se debe a qué longitud tiene el sarcómero, ¿no? El sarcómero es donde se van a tener que formar los puentes cruzados para producir la contracción. Cuando se producen los puentes cruzados, se suelta el puente, se engancha de otro lado, se corre y así se va produciendo la contracción. Cuanto mayor número de puentes cruzados se puedan formar, más fuerza de contracción va a tener. Si esto lo tenemos muy acortado, tenemos ese músculo muy acortado, una longitud muy acortada, que no es la óptima, esto no se los dije, pero esta es la longitud óptima, la fuerza es baja. Ahora, a medida que aumentamos la longitud, nos vamos acercando a la óptima. Acá se superponían la actina y la miosina, entonces no se podía formar la suficiente cantidad de puentes cruzados. En este caso es óptimo la cantidad de puentes cruzados que se pueden formar porque se dio la distancia justa en la actina y miosina. Y después, si eso lo seguimos estirando, ¿qué va a pasar? Se van a producir menos puentes cruzados porque se van a separar la actina y la miosina y menos puentes cruzados. Por eso van a disminuir. Por supuesto que esto es teórico absolutamente porque nunca podríamos llegar a esta situación, ¿no? Pero para que ustedes lo sepan, o sea, hay una relación longitud-tensión en el músculo esquelético. En la tensión que puede realizar el músculo, considerando las longitudes, hay una tensión activa y una tensión pasiva. La tensión pasiva es la que da todas las estructuras que no están relacionadas con el sistema contráctil. Entonces, acá tienen que a medida que aumentamos la longitud del músculo, nos estaría aumentando la tensión pasiva. Y lo que yo medio les expliqué en un momento de la clase es que ese componente elástico, ¿no?, que me va a estar generando esa tensión pasiva
Y esta es la tensión activa que se produce por la contracción, ¿no? La roja es la activa que se produce cuando se produce la contracción. Fíjense que la total va a aumentar relacionada con la tensión pasiva, que cuando ese músculo esté estirado va a llegar va a sumar a que tengas una mayor tensión activa, que es la que produce la contracción. Esta es otra cuestión que podemos ver, es cómo cambia la velocidad de acortamiento del músculo. ¿Qué significa la velocidad de acortamiento? Es la velocidad en la contracción, ¿no? O sea, que está relacionado con la contracción, es la velocidad con que es capaz de... en vez de poner fuerza, estamos poniendo velocidad, ya vamos a ver por qué. Fíjense la carga del músculo. Si yo tengo poca carga en el músculo, es la mayor velocidad de acortamiento. O sea, si yo tengo que levantar algo liviano, no tengo problema. La velocidad de acortamiento va a ser mucho... O sea, a menor carga del músculo, la velocidad va a ser mucho mayor. Entonces, a medida que aumentamos la carga en el músculo, o sea, la fuerza, lo que tengo que levantar, para que ustedes lo tengan como ejemplo, a medida que aumento la carga sobre el músculo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a haber una disminución en la velocidad de contracción. Si nosotros vemos cada uno de estas cargas que está con el mismo estímulo, la contracción, todas estas que hay en la curva son contracciones isotónicas. Son contracciones isotónicas con acortamiento, con trabajo. Todas, desde aquella a todas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la carga sobre el músculo podemos considerar como que es máxima, ¿no? O sea, la máxima carga, máxima carga donde ya no puedo levantarlo más, no puedo cortar más, no puedo realizar una isotónica, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar acá. ¿De cómo es la velocidad de acortamiento? 0. Entonces, ¿qué es? Es una contracción isométrica, exactamente, es una contracción isométrica. Este gráfico se puede explicar la relación, digamos, entre la carga y la velocidad de acortamiento. Ante un mismo estímulo puede ser que en todo momento estemos considerando el mismo estímulo, un estímulo nervioso, ¿no? Pero lo que estamos modificando es la carga del músculo, la carga que tiene que levantar. La información que va a recibir el músculo, que se tiene que contraer para levantar esa carga. Pero entonces recibe esa información, pero lo que tiene que hacer es, lo que se va a modificar es su velocidad de acortamiento, hasta llegar a un momento que no podemos acortarlo más. Cuando el peso es lo suficientemente grande, ya no lo podemos acortar. Y en este gráfico, que lo tienen en alguno de los libros, experimentalmente se hace esto con este modelo, donde se coloca el músculo, se le da diferentes pesos y se lo estimula eléctricamente. O sea, no tenemos una neurona que le esté dando la información, pero lo estimulamos eléctricamente. Entonces, en este tipo de experimentos se puede modificar la intensidad del estímulo, se pueden modificar las pesas, se pueden modificar diferentes cosas. Entonces, acá tenemos varias pesas, tenemos la A, la B y la C. Entonces, podemos tener una contracción isométrica cuando hay un acortamiento. Llegamos a una contracción isotónica cuando estamos sosteniendo, o sea, hicimos la isométrica y lo estamos sosteniendo, y después se produce la relajación. Esta es la longitud del músculo, ¿no? En el caso de la isométrica, la longitud del músculo se va a mantener. Lo tienen acá, está la longitud del músculo. Y después va a levantar, ¿no? Y después modifica. A medida que aumentamos las pesas, más fuerza es la que vamos a tener que hacer. O sea, vamos a tener también una isométrica inicialmente, porque no lo estamos levantando, y cuando se está levantando el peso, cuando alcanza a poder levantar el peso, o sea, se puede acortar,
con estas dos pesas. Al principio no va a poder acortarse porque no tiene el estímulo suficiente. Cuando se puede acortar, va a levantar el peso y se va a transformar en una isotónica. Y después esta sería la máxima con las tres pesas, la A, la B y la C, que va a tener va a tener que realizar una fuerza para levantar esas pesas, pero no va a poder levantarlo. Va a ser isométrica porque ya el músculo no tiene la fuerza para levantarlo a pesar de que esté contraído. Entonces esto, fíjense lo que pasa con la longitud del músculo. Termina siendo, no se altera la longitud del músculo porque no puede, el peso es suficientemente grande como para que pueda levantarlo y ser una isotónica. O sea, a medida que aumentamos la fuerza, el peso que le estamos haciendo, vamos a tener, llegar a una isotónica. Hay una isométrica, perdón, que es más o menos el gráfico que habíamos visto antes. Si nosotros vamos al gráfico que al gráfico que habíamos hecho antes, vamos a llegar a que la velocidad de acortamiento es 0, porque no vamos a poder, esta es carga, sí, no vamos a poder levantar esa carga. Entonces, ¿cómo se regula la fuerza de contracción? Van a ver que van a hacer mucho hincapié en músculo esquelético, porque músculo cardíaco, si bien se van a ver algunas cosas en esta semana que viene, se va a ver mucho en cardio, ¿no? O sea que por eso no vamos a avanzar tanto en eso. O sea, la regulación de la fuerza de contracción depende del tipo y número de unidades motoras reclutadas, como les dije, más unidades motoras que se reclutan, mayor fuerza. No cumple la ley del todo o nada, recuerden, o sea, cuando llega la información a una célula muscular esquelética, no se transmite a todas las demás. Tiene que aumentar el estímulo para que se involucren más unidades motoras. En los músculos hay diferentes tipos de unidades motoras, hay unas que son más rápidas y otras lentas, o sea que en realidad las que son rápidas tienen mayor fuerza de contracción que las lentas. La longitud muscular inicial es la precarga. Cuando hablamos de la longitud inicial, esa que mostrábamos en el gráfico, la longitud a la cual está el músculo, eso es la precarga. Se dice la precarga porque es antes de la contracción. También se usa el concepto para el músculo cardíaco, ¿no? Pero también para el músculo este. Entonces, hay una longitud óptima para lo cual la fuerza es máxima, para el mismo estímulo. Que se vayan involucrando más unidades motoras va a depender de la frecuencia de estimulación, que puede ser entonces una sencilla y separada, o una sumación de la fuerza, que cada vez habíamos visto que cada vez la fuerza era mayor, o si no, una contracción tetánica, que como ya lo vimos es la que tiene mayor fuerza de contracción. Esta parte de mecánica y vimos los potenciales de acción. A ustedes lo que les falta ver es todos los mecanismos moleculares por los cuales se produce la contracción. Hay una cosa, eso es lo que diferencia los distintos tipos de músculo. En el caso del músculo esquelético es dependiente del calcio extracelular, que es el calcio que está circulando en plasma, ¿no? O sea, ese es el calcio que va a entrar a esa célula en una pequeña cantidad. El resto, para producir la contracción, va a estar dada por el retículo sarcoplásmico. O sea, cuando llega la información, no solamente hay canales de membrana de calcio, sino también hay canales que se activan voltaje dependientes en el retículo sarcoplásmico, con lo cual va a salir calcio del retículo sarcoplásmico y se va a dar todo el proceso. Eso lo van a ver, todo ese mecanismo lo van a ver en los seminarios, cómo es el mecanismo molecular de cada uno. Hay diferencia con el músculo cardíaco, que el músculo cardíaco, para iniciar ese proceso, no es una información, primero le llega como potencial de acción, pero tiene que haber un ingreso de calcio a la célula muscular cardíaca para que se abran los canales de calcio dependientes del retículo sarcoplásmico. En el caso del músculo esquelético son voltaje dependientes, en el caso del músculo cardíaco son calcio dependientes, o sea que se necesita tener, el músculo esquelético es independiente del calcio extracelular, o sea, de lo que está del calcio plasmático de alguna manera, pero no el músculo cardíaco, que es dependiente.
Y lo que van a ver entonces, todos los mecanismos moleculares que traiga todo ese proceso a medida que entre el calcio, y después las diferencias que hay fisiológicas y morfológicas entre los distintos tipos de músculo, algunas de las cosas que hemos visto en esta clase y otras cosas que van a ir agregando en los seminarios y trabajos prácticos. Esto es músculo. Hasta acá llegamos con esta clase de músculo. El jueves que viene tienen la clase de sinapsis, donde entran con neuromuscular. Muchas cosas de sinapsis van a repetir algunas cosas que estuvimos viendo hoy, como por ejemplo la sinapsis neuromuscular, y van a poder incorporarse al tema del sistema nervioso.